bendiga, bienvenidos a una emisión más de Reflexión en Línea. Le damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da de volver a iniciar con estos videos que esperamos que sea de gran bendición para todo aquel que lo vea. Vamos a orar. El día de hoy tenemos un invitado especial presentando a nuestro pastor de nuestra iglesia Jesucristo la Respuesta. Les pedimos que oren por nosotros para que podamos seguir compartiendo la palabra a través de este medio. Vamos a orar. Señor, estamos una vez más delante de tu presencia, dándote gracias, Señor, por la oportunidad que nos has dado de volver a iniciar, Señor, este proyecto que tú has puesto en nuestro corazón hace un año atrás, Padre. Te pedimos en el nombre de Jesús que seas tú, Espíritu Santo, guiando la vida de nuestro pastor Eric Pedrosa, Señor, que seas tú el que hable a través de su vida y que también asimismo sea sembrada esa semilla en los corazones de todo aquel que vea este mensaje, Padre, y que a su tiempo dé el fruto necesario. En el nombre de Jesús, amén. Dios les bendiga, amigos, hermanos y familiares que nos sintonizan en este momento. Un gusto estar, para mí un privilegio, una oportunidad. Mi nombre es Eric Pedrosa, pastor de la iglesia Jesucristo la Respuesta. Agradecido con el Señor por la oportunidad que me da en esta primera vez de poder compartir la palabra por medio de las redes sociales, ahora como institución de una iglesia que el Señor ha puesto en nuestro corazón y que Él ha bendecido desde todos los que están detrás de cámaras y todos los que han hecho posible. Al fin estamos aquí para agradar, honrar y servir al Señor. Así es que vamos a siempre a poner el tema de este momento en este estudio, ¿verdad? Y muchas de las veces mucha gente está buscando de Dios, está buscando la manera de conectarse con ese ser divino, ¿verdad? Que muchas personas de una u otra manera lo llaman de diferentes maneras, lo buscan de diferentes maneras. La realidad es que solamente hay una sola verdad, una sola manera para llegar a Dios, ¿verdad? Pero, ¿qué es estas personas que quieren conocer a Dios? Bueno, buscan a Dios, pero muchas de ellas le buscan, pero sin conocerle. Por eso es que en este estudio, ¿verdad?, que tendremos, vamos a analizar, a conocer y a que el Espíritu Santo sea el que nos dé la apertura para poder conocer estos atributos de Dios que cada uno de nosotros que decimos amar a Dios, que decimos seguir a Cristo, debemos conocer, ¿verdad? Para primeramente afianzar nuestra fe, afianzar nuestro compromiso y por consecuencia, ¿verdad?, servir al Señor. Entonces, el tema es los atributos de Dios, conociendo a Dios en su divinidad, ¿verdad? Entonces, esta es la primera parte y vamos a leer el Salmo 145, le vamos a leer desde el versículo 1 hasta el final, pero quiero que ponga atención sobre lo que la misma palabra de Dios quiere decir de Él mismo, ¿verdad? Primeramente dice la palabra así: Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Generación a generación celebrará tus obras y anunciará tus poderosos hechos. En la hermosura de la gloria de tu magnificencia y en tus hechos maravillosos meditaré. Del poder de tus hechos estupendos hablarán los hombres, y yo publicaré tu grandeza. Proclamarán la memoria de tu inmensa bondad y cantarán tu justicia. Clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Bueno es Jehová para con todos, y sus misericordias sobre todas sus obras. Te alaben, oh Jehová, todas tus obras, y tus santos te bendigan. La gloria de tu reino digan, y hablen de tu poder, para hacer saber a los hijos de los hombres sus poderosos hechos, y la gloria de la magnificencia de su reino.
Tu reino es reino de todos los siglos, y tu señorío en todas las generaciones. Sostiene Jehová a todos los que caen, y levanta a todos los oprimidos. Los ojos de todos esperan en ti, y tú les das su comida a su tiempo. Abres tu mano y colmas de bendición a todo ser viviente. Justo es Jehová en todos sus caminos, y misericordioso en todas sus obras. Cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. Cumplirá el deseo de los que le temen. Oirá asimismo el clamor de ellos y los salvará. Jehová guarda a todos los que le aman, mas destruirá a todos los impíos. La alabanza de Jehová proclamará mi boca, y todos bendigan su santo nombre eternamente y para siempre. Amén. Palabra del Señor, en donde empezaremos primeramente este salmo, ¿verdad? Empieza alabando al Señor, ¿verdad? Ciertamente este es algo de lo que se ha perdido en la humanidad. Ya no hay temor, ya no hay esa conciencia hacia un creador, quien hizo todo lo que existe, quien te hizo a ti, quien me hizo a mí, desde el principio por simplemente su voluntad, porque así Él le plació, porque Él así lo decidió, en amor, en misericordia. Empezaremos por alabar a Dios, reconociendo su grandeza a través de este salmo. Cuando compartimos el Evangelio, siempre hablamos de lo que Dios quiere para nosotros, como creación suya, que a través de Jesucristo fue dado el plan de salvación, llevado a cabo por Él. Pero será terminada por el Espíritu Santo, ciertamente. Pero ¿cómo creer o confiar a quien no se le conoce? Esa es una pregunta. ¿Cómo podemos confiar en alguien a quien no hemos conocido? O en alguien a quien no hemos estudiado, o en alguien a quien no se nos ha hablado o se nos ha compartido. Entonces, muchos ciertamente buscan a Dios, pero definitivamente no le han conocido. ¿Y cómo conocer la palabra? ¿Cómo conocer a Dios? Bueno, la palabra, la Biblia, es la esencia principal para poder conocer quién es Dios, qué es Dios, para qué Dios nos creó, sus propósitos, sus mandamientos y sobre todo su plan, que fue orquestado por Él, por Dios el Padre, fue llevado a cabo por medio de su Hijo Jesucristo y será terminado por medio de su Espíritu Santo. Entonces, vamos a leer Romanos 10, 14 al 17, solamente como introducción para poder ubicarnos en la manera en la que Dios quiere que nosotros le busquemos, pero a la misma vez le conozcamos. No es lo mismo buscar y conocer, porque buscar, muchos de nosotros podemos buscar un trabajo, podemos ver una lista de trabajos que existen, pero conocer un trabajo es llevarlo a cabo, es tener la inteligencia, tener la ciencia o tener el conocimiento de lo que en verdad se debe de hacer en ese trabajo, o es esa persona, o lo que él vale, su valor, su característica, su carácter en este sentido también. Entonces vamos a leer Romanos 10, 14 al 17. Nos dice de esta manera: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. La fe, el conocer a Dios, el buscar a Dios, viene por medio de la palabra. Palabra que fue inspirada por su Santo Espíritu, y que de esa misma manera Dios se reveló. Primeramente en lo creado, la palabra de Dios dice que Él se revela, su justicia, su poder, se revela por medio de todo lo creado. ¿Quién va a pensar, y yo sé que hay mucha gente que así lo piensa, quién va a decir que no existe un Dios que creó todo lo que hay?
sabiendo que nosotros como humanos somos tan frágiles. Miren la pandemia, miren una gripa, ahora que hemos estado enfermos de algunas cosas, ¿verdad?, estomacales. Somos tan frágiles y pensamos que no hay un Dios que sostiene todo lo que existe. Entonces, es un pensamiento para ti, mi amigo, mi hermano, persona que estás viendo este canal, quien a su vez dudas o tienes esa desconfianza de buscar o de conocer a Dios. Déjame decirte que Dios es un Dios que le gusta que le busquen, pero más que le conozcan, porque Dios es un Dios de misericordia y de amor. Así lo dice Salmos 145. Pero también 2 Corintios nos va a llevar igual a lo mismo. El Evangelio es la imagen de Dios. Por eso predicamos, por eso evangelizamos, por eso compartimos los atributos de Dios, por eso compartimos que Dios es bueno, que Dios es amoroso, que Dios es misericordioso. ¿Por qué? Porque a Dios le gusta que le busquen, pero que más que le conozcan por como Él es. Porque Dios se glorifica en su creación. Entonces 2 Corintios 4, 3 y 4 dice de esta manera: pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Amén. Entonces la palabra del Señor nos dice aquí en 2 Corintios, nuestro evangelio, esto es la predicación, esto es la buena nueva que Jesucristo vino a traer, ¿verdad? ¿Y por qué damos esta introducción sobre el atributo de Dios? Es que es necesario que conozcamos que Jesús no puede contradecir al Padre, ni el Padre puede contradecir a Jesús, ni Jesús al Espíritu Santo. Es una unidad. Entonces el evangelio que Jesucristo vino a traer a nosotros, a nuestro corazón, por medio de ejemplos, por medio de como Él predicaba, por medio de los milagros y sanidades que Él hacía, pero sobre todo por medio de la predicación, eso era lo que Dios mismo había hecho en su plan, orquestado desde el principio para salvación nuestra. Por eso es necesario creer en Dios, conocer a Dios, pero sin perder la mirada en Jesucristo ni el Espíritu Santo, que los tres son uno, pero que cada uno de ellos tiene su función en nuestra vida, ¿verdad? Entonces dice, en los cuales el Dios de este siglo. ¿Cuál es el Dios de este siglo? Puede llamarle usted trabajo, puede llamarle Satanás, puede llamarle dinero, puede llamarle como usted quiera. Ese Dios o esa deidad que usted adora o eso que te aparta de conocer a Dios, eso se llama Dios para ti, para mí. Y somos muy fáciles y rápidos de crear dioses tan sofisticados, mi propio yo, mi carácter, mi manera de ser, mi orgullo, lo que yo tengo, mi dinero, mi posición, mi trabajo, mi fama. El Dios de este mundo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo. El evangelio es la gloria de Cristo, pero el cual es la imagen de Dios. No podemos quitar la mirada y decir yo creo en Dios, pero no creo en Jesús. Porque sería una irreverencia el decir yo creo que mi papá fue un buen hombre, pero yo no lo soy. Es una irreverencia el poder decir yo creo en Dios, pero no creo en su Hijo, pero no creo en el Espíritu Santo, sabiendo que la palabra dice que los tres dan testimonio en el cielo y que los tres están en su reino y que cada uno de ellos tiene su función. ¿Cómo conocer eso? Bueno, a través de la palabra del Señor, a través de la Biblia. Entonces, sus atributos, dice, por medio de su palabra, que es inspirada por el Espíritu Santo. Esto es importante, por eso es importante, muy importante, que leamos la Biblia, que nos metamos a estudiarla, que nos metamos a leerla, pero sobre todo,
digamos, un dato o un consejo que les doy. Cuando leamos la Biblia y queramos conocer de Dios, hágalo con toda humildad, hágalo con todo el deseo de que Dios le hable, de que Dios sea quien se manifieste en su vida, de que Dios sea quien se le revele en su vida, porque ciertamente hay muchos estudiosos, hay muchos científicos, hay muchas personas inteligentes que se han metido a la palabra del Señor para contradecirla, para atacarla, para engañar al mundo, para decir que Dios no existe, para encontrar un error en la Biblia. Pero sabemos que la palabra de Dios, la Biblia, es infalible, no hay errores, no se contradice. Pero con una actitud de humildad es como Dios nos habla a través de su palabra. Entonces, vamos a regresar al mismo Salmo 145 y vamos a encontrar el primer atributo, digamos, carácter de Dios, digámosle así, carácter, atributo. Lo vamos a encontrar en el Salmo 145 que estábamos leyendo al principio. Y es algo que tal vez en las iglesias se ha enseñado, que Él es atributos de Dios, que Él es omnipresente, que Él es omnipotente. Todos esos atributos los vamos a ver, los vamos a estudiar, y el Señor quiere que los conozcas. Pero si bien en el título de este estudio, conociendo a Dios en su divinidad. ¿Por qué? Porque Dios es tan divino que no hay nadie como Él. No hay nadie que tenga las mismas características que tiene Dios. Y cuando nos referimos a Dios, nos estamos refiriendo a esa Trinidad, a esa unidad de tres personas que claman, que obran, que han hecho grandes cosas por su creación. Entonces, la palabra del Señor dice ahí en Salmo 145, y quiero que ponga atención en esto. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey. Empezamos alabando al Señor. Bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Primer atributo del Señor: grande es Jehová. Él es grande, digno de suprema alabanza, pero sobre todo, su grandeza es inescrutable. ¿Qué quiere decir esa palabra inescrutable? En el verso 3 vemos esa palabra que nos dice que su grandeza es inescrutable. ¿Alguien ha escuchado esa palabra? ¿Alguien la ha buscado en el diccionario? ¿Cuál es el significado? ¿Qué es lo que Dios trata de decirnos en este salmo? De que Dios es inescrutable, que su grandeza es inescrutable. Bueno, es decir, que es incomprensible. Para ti, para mí es incomprensible. Pero ¿cómo puedo conocer a Dios si no lo puedo comprender? Bueno, es que ahí es donde está la inescrutabilidad de Dios. Usted puede conocer algo, pero tal vez no lo va a conocer en su totalidad. Así es la inescrutabilidad de Dios. No lo podemos conocer en toda su totalidad. Y tampoco lo podemos entender en su totalidad. ¿Y qué es el no entender? El no entender totalmente quién es Dios, o cómo Él obra, o qué es lo que Él hace. Bueno, eso se llama soberanía. El primer atributo que quiero dejarles en este estudio es la soberanía de Dios. Dios es soberano. Y esa inescrutabilidad que nos menciona el Salmo 145, a eso se refiere. Conocemos a Dios, podemos acercarnos a buscar a Dios, pero muchas de las veces no lo vamos a entender a ciencia cierta, al 100%, porque Él es soberano. Él actúa por encima de tu pensamiento, de mi pensamiento, por encima de su palabra, por encima de la historia, por encima de lo ordinario, por encima hasta de su mismo reino, porque Él es inescrutable. ¿Qué quiere decir? Son incomprensibles. No podemos entender a Dios. La soberanía de Dios es puesta en su primer atributo, su voluntad por encima de todo y de todos, aún de su propia palabra.
Y por eso vamos a leer Efesios 1. Efesios 1 del 3, capítulo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió, escucha esa palabra, según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Pero ¿cómo si somos pecadores? En el amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de su gloria, de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Hemos sido predestinados, hemos sido llamados, hemos sido amados, hemos sido salvados, hemos sido restaurados, hemos sido todos los beneficios que el Señor tiene para usted. Usted respira, usted tiene trabajo, todo eso. El Señor, solamente por su voluntad, por encima de su misma palabra, por encima de nuestra condición, por encima de nuestro pecado, por encima de nuestras faltas, por encima de lo que usted quiera. Esa es su voluntad, que hemos sido predestinados y amados porque Él así lo decidió. Él así lo decidió, solamente por el puro afecto y designio de su voluntad, dice la palabra. Solamente porque a Él le plació. ¿Eso qué quiere decir? Que Él no tomó en cuenta lo que los ángeles le dijeron. Él no tomó en cuenta y podría sonar fantasioso el hecho de decir que hasta el mismo Jesús tuvo que hacer la voluntad de su Padre. Hasta el mismo Jesús tuvo que rendir su misma voluntad, sabiendo que era Dios, sabiendo que era 100% Dios, 100% hombre. Tuvo que rendir su propia voluntad hacia su Padre. Él, solamente por su misericordia, solamente porque a Él así le plació, hemos sido llamados, transformados. Y tú que me ves, amigo, hermano, que te has alejado tal vez, amigo, que tal vez piensas que no hay solución, déjame decirte que Dios no ha perdido el control. Dios es soberano y Él va a actuar de acuerdo a sus planes y propósitos, y nada los puede impedir. Por más que no se vea el futuro, por más que no se vea cosa buena, por más que no conozcamos hacia dónde vamos, Dios tiene un plan y un propósito si tú lo buscas y le conoces. Dios es el único. No hay otro Dios más que Dios. Y esto es Dios el Padre, Yahvé, Jehová, Ishoye, como le quiera llamar. Hay muchas traducciones. Isaías 45 nos dice de esta manera. Dice, así dice Jehová a su ungido, a Ciro, el cual tomé yo por su mano derecha para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él las puertas, y las puertas no cerrarán. Yo soy Jehová y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré, aunque tú no me conociste, para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone, que no hay más que yo. Yo Jehová y ninguno más que yo, que formó la luz y creó las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo Jehová soy el que hago todo esto. Rocío los cielos desde arriba, las nubes destilan la justicia, se abre la tierra, se produce la salvación y la justicia, y hace brotar todo esto juntamente. Yo Jehová lo he creado.
ven que Él está por encima de todo. Él es el único Dios. Jehová el Padre es el único Dios. Pero no perdamos de vista esa Trinidad tan preciosa que es Jesús y el Espíritu Santo, que por medio de la orquesta de Dios el Padre, ellos trabajan a nuestro favor también. Jesucristo y el Espíritu Santo. Claro, hecho por voluntad de Dios, hecho por voluntad y propósito de Dios el Padre. Ninguno otro hay. No podemos desconectarnos y decir, esto que me está pasando es solamente porque yo lo provoqué, o solamente porque hay el destino, o porque la suerte, o porque fulano o mengano me hicieron. No podemos desconectar a Dios en todo lo que sucede. Por eso es necesario entender la soberanía. Dios no ha perdido el control y nunca perderá el control, porque Él es soberano por sobre todo y por sobre todos. Su primer atributo es su soberanía, que está por encima de todo. Ahora, vamos al segundo atributo, que es su santidad. Él es santo, 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 lo dice la palabra. Magnífico en santidad. Su santidad hace referencia a su carácter moral perfecto. En hebreo es Kodesh. En el Antiguo Testamento así se decía, Kodesh, santo. Y en el Nuevo Testamento es Hagios. Esto es en griego. Esto es el significado en nuestro idioma, para que usted me entienda. Es estar separado o apartado. ¿Esto qué quiere decir? Que Dios es un Dios santo que está apartado del pecado. No está apartado de la humanidad, no está apartado de su creación, está apartado del pecado. El pecado que tú y yo cometemos todos los días. El pecado que tú y yo debemos de venir a Él en arrepentimiento y en fe, reconociendo que Él nos perdona. Él es santo. Nos hace referencia a su carácter moral perfecto y nos hace ver a nosotros como esos pecadores que necesitamos de ese Dios santo, santo y santo. Vamos a leer Éxodo 15:11. Éxodo 15:11 dice: ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? Volvemos a mencionar otra vez dioses. Dioses que el mismo humano ha puesto o quiere poner por encima del único y verdadero Dios. ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios, extendiste tu diestra, la tierra los tragó? Tú eres santo, vistes el pecado de ese pueblo que se rebeló contra ti, desobediente, y los echaste a la tierra, se los tragó. Porque tú no toleraste el pecado de su rebeldía, de su desobediencia. Tú eres ciertamente, Dios es ciertamente santo. Por eso es que a nosotros se nos llama como santos en el Nuevo Testamento, o hijos escogidos, santos, apartados del pecado. Y esa es nuestra lucha. No solamente la tuya, también es la mía. No solamente la de líderes, también es de los pastores. También es de los misioneros, de los ministros. Esa lucha que solamente se gana de rodillas y reconociendo que Cristo es el único que nos puede ayudar. Nadie tiene la capacidad ni la voluntad, porque hemos sido rescatados de esa vana manera de vivir. Lo dice Corintios. Por eso es que Dios es santo, un atributo de Dios. Dios es santo, 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 y por eso quiere decir que, bueno, si yo peco, Dios en este momento me fulmina, ¿verdad? Dios en ese momento me mata, me manda al lago de fuego, al abismo. No, es que no perdamos de vista que el Dios es santo, pero que tiene que estar conectado con su soberanía. Él es santo, ¿y cuántos de nosotros no estuviéramos ya destruidos? Muchos, yo creo que la mayoría del mundo ya no estuviera. Pero Él es soberano y por encima de su santidad, de su palabra, que Él nos dice que Él es santo y que aborrece y que odia el pecado, así como Jesucristo, que vino y cumplió la ley, aborrecía el pecado, andaba aquí, nunca pecó, cumplió los mandamientos.
agradó a su Padre, obedeció hasta la muerte. Pero su santidad es algo que no va a cambiar. Esa es parte de su divinidad. Pero su santidad está conectada con su soberanía también. Porque si eso fuera, ¿cuántos de nosotros no hubiéramos sido consumidos ya? Yo creo que todos hubiéramos sido consumidos. Pero aún en ese perfecto moral de Dios, su soberanía está por encima. Por eso el primer atributo, le doy gracias a Dios que nos permite entender que Él es soberano y que está por encima, aún de su misma palabra. Para que conozcamos un Dios que está obrando a favor nuestro. Él no está en contra, Él no quiere que te pierdas. Él no quiere que vivas una vida desobligada, que vivas una vida de desobediencia. Él no lo quiere, esa no es su voluntad. El que hacemos esa voluntad somos nosotros y vivimos apartados de Él, o no queremos conocerle, o no queremos buscarle, queremos pecar contra Él, sabiendo a veces que Dios odia el pecado. Esto es, dice, Dios está apartado del pecado y Él quiere lo mismo para nosotros, que estemos apartados. Por eso es que, como les he dicho siempre desde el principio, no podemos separar a Dios de Jesús ni del Espíritu Santo, porque la Biblia dice que Cristo vendrá por su iglesia. Una iglesia sin mancha, pero no sin mancha que nunca ha pecado. No, una iglesia que se esfuerza por estar fuera del pecado. Que peca, pero va y se arrepiente ante el Señor y le dice: Señor, perdóname. Yo reconozco que tú eres santo, yo reconozco que necesito de ti. Y ahí viene la obra del Espíritu Santo, la reconciliación, la restauración de nuestra vida. La palabra del Señor nos vuelve y nos insta a que Él es santo, es puro, es perfecto en todo lo que Él hace. Pero sobre todo, su moral es perfecta. Por eso dejó los 10 mandamientos. Por eso dejó la Torá. Por eso dejó ese libro. Esos mandamientos que reflejan a ciencia cierta para nosotros. Esa es su perfección. No hagas esto, no hagas lo otro, aquí y allá. Ama al Señor tu Dios, honra a tu padre y a tu madre. No dices, ustedes lo conocen, los 10 mandamientos que el Señor le dio a su pueblo. Fue reflejada su perfecta moral y su santidad en esos 10 mandamientos que le dio al pueblo de Israel. Pero como siempre decimos, su soberanía está por encima. Entonces, el hecho de que Dios nos haya dado y nos haya mostrado su perfecta santidad, su perfecta moral, no quiere decir que Él no haya decidido enviar a su Hijo Jesucristo para que muriera por nosotros, y ahora por medio, ya no es de la ley, sino por medio ahora de Jesucristo, nosotros seamos salvos. Ya no por medio de la ley, ya no haciendo lo que Dios le mandaba, les ordenaba al pueblo de Israel, sino por medio de Jesucristo hoy. ¿Se puede decir más fácil? Probablemente, pero recordemos que Jesús es el Hijo de Dios y que todo aquel que se burla del Hijo de Dios tendrá su pago. Y por eso es que vamos a leer Isaías 43, el capítulo 14 y 15. Dice: así dice Jehová, Redentor vuestro, el Santo de Israel: por vosotros envié Babilonia e hice descender como fugitivos a todos ellos, aún a los caldeos en las naves de que se gloriaban. Yo Jehová, santo vuestro, creador de Israel, vuestro rey. Igual que Salmos, vuestro rey. Yo, santo vuestro. Qué palabras tan profundas la palabra del Señor nos pone a nosotros a rendirnos ante Él, a humillarnos, a reconocer su grandeza. Aunque a veces no podamos entender sus propósitos, sus planes, sus obras, cómo Él trabaja, a veces no lo podemos entender a ciencia cierta, porque tenemos una mente limitada. Lo único que queda es postrar nuestra fe delante de Él y decir: yo creo que esto que tú dices en tu palabra es verdad.
Yo creo en tu Hijo Jesucristo, el plan que enviaste, Él es. Y yo creo que Jesús se fue y nos mandó al Consolador por medio de la promesa que el Padre mismo hizo para con nosotros, el cual terminará el trabajo. La palabra del Señor dice que Él vendrá por una iglesia pura y sin mancha. Seremos transformados a la imagen de Jesucristo. Llegaremos a la plenitud, dice la palabra de Dios. Y no lo dude. No lo dudes, sé que es difícil, el seguir a Cristo es difícil, ser cristiano es difícil, las pruebas, la lucha contra el pecado, la lucha contra el propio yo, la lucha contra Satanás es difícil, pero vale la pena porque hay un Dios que está obrando a nuestro favor y que no nos va a desamparar. Jesucristo mismo lo dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Nosotros no hemos visto a Jesús, no vimos a Dios, pero la palabra de Dios dice: bienaventurados los que no me vieron y creerán, porque de ellos es el reino de los cielos. Gloria a Dios por esas palabras. Entonces, Dios es santo, y porque Él es santo, Él tiene que mostrar su justicia. Entonces Él es justo y es juez, porque Él conoce el bien y el mal. Él sabe lo que es pecado, a lo que se le llama pecado, Él sabe lo que es pecado. Usted no puede decirle: Dios, pero es que esto no es pecado, Señor, pues, ¿cómo esto, cómo lo otro? Dios sabe que eso es pecado. Aunque usted en su mente, en su corazón se engañe, Dios sabe que es pecado. Dios sabe que usted está mal y por eso usted va a dar cuentas. Aunque en el momento usted, bueno, a veces no lo entendemos, pero por eso está el Espíritu Santo, que nos dice: hey, ¿qué onda? Tranquilo, eso no está bien, eso no agrada a Dios, eso no agrada a Cristo. Reconcíliate con Dios, pídele perdón, humíllate ante Él, no lo vuelvas a hacer. Entonces Dios es juez justo, Él es justo y Él imparte de su justicia, no solamente a lo bueno, sino también a lo malo. ¿Por qué no? Dios no es un Dios que es rico en gloria, en majestad, en poder, y dice: no, esta es mi gloria. No, la comparte con sus hijos, la comparte con Jesús. Cuando Él obedeció hasta el final, fue crucificado, fue glorificado, llevado al trono, está sentado a la diestra del Padre, recibiendo la gloria que ya Él había tenido. Y eso mismo Jesucristo nos prometió, que si morimos con Él, reinaremos con Él. Él es justo en lo bueno y en lo malo. Como Dios es total perfecto en su carácter, conoce la intención, nuestra intención, tu intención, a lo que es bueno y a lo que es malo. Él hace justicia. Vamos a leer el libro de Job, uno de los libros pero que más la gente duda, ¿verdad? Hubiéramos dicho, es uno de los libros que más la gente se acude, ¿verdad? Pero es uno de los libros que más duda por cierto verso que aparece en donde Satanás y Dios hablan, ¿verdad? Pero es parte de su soberanía. Por eso estamos conociendo a Dios, que su soberanía está por encima. Aún por lo que yo creo que debe de ser, Dios está por encima de eso. Entonces, leamos Job 8 y vamos a leer el capítulo 1, del 1 al 4. Dice: respondió Bilbat Sujita y dijo: ¿hasta cuándo hablarás tales cosas y las palabras de tu boca serán como viento impetuoso? ¿Acaso torcerá Dios el derecho o pervertirá el Todopoderoso la justicia? Si tus hijos pecaron contra Él, Él los echó en el lugar de su pecado. Si tú de mañana buscares a Dios y rogares al Todopoderoso y fueres limpio y recto, ciertamente luego se despertará por ti y hará próspera la morada de tu justicia. Dios no va a torcer su justicia. A Él no lo podemos sobornar. A Él no podemos decirle: ay, Señor, pues te ofrezco esto y pues haz el paro, ¿no? Así como materialmente, terrenalmente a veces decimos: ¿qué? Pues haz el paro, ¿no? Y pues te picho un pollito, ¿no? Te picho una coca o algo, ¿verdad? No. Dios no es así. Él no va a torcer su justicia. A lo que es bueno, Él va a llamar bueno. A lo que es malo, Él va a llamar malo. Te guste o no te guste, Dios es un Dios justo. Justo juez. Pero dice:
Si tú le buscares a Dios Todopoderoso y ruegas por perdón, ruegas al Todopoderoso, dice, ciertamente Él se despertará por ti. Él te escuchará. Dios no es un Dios sordo, Dios no es un Dios que toma las cosas a la ligera. Dios tiene un propósito en todo. Y dice, y hará próspera la morada de tu justicia, por cuanto has hecho bien o por cuanto has hecho mal. No tuerce la justicia. Dios no tuerce la justicia. Que le quede bien eso claro, hermano. Que Dios es justo y Él no va a torcer la justicia. Allá en el cielo, ya cuando esté delante de Dios, le digo pues que a mí nadie me predicó, ¿verdad? No. Dios es justo y dice, se te predicó, se te habló, dejé la palabra, todo lo creado te testifica que yo existo. No hay excusa. Dios no va a torcer su justicia. Vamos a Salmos 9:4. Dice, porque has mantenido mi derecho y mi causa, te has sentado en el trono, juzgando con justicia. Reprendiste a las naciones y destruiste al malo. Borraste el nombre de ellos eternamente y para siempre. Ese es un Dios que imparte justicia y a la vez es juez hacia lo bueno y hacia lo malo. Dios es juez. Dios ama la rectitud y destruye al malvado. Él es juez justo. Y vamos a terminar, hermanos, con este verso. Y espero que hayamos entendido que Dios es santo, que Dios es justo, Él es juez, pero que aún en esos atributos perfectos de Dios, su soberanía está por encima. Él decide y hace como Él debe hacer, o como Él quiere hacer, o como Él lo planea hacer, por designio de su voluntad. Leamos Salmos 37, 28 y 29. Dice, los justos heredarán la tierra. Dice, porque Jehová ama la rectitud y no desampara a sus santos. Para siempre serán guardados, mas la descendencia de los impíos será destruida. Y los justos heredarán la tierra y vivirán para siempre sobre ella. Dios es un Dios justo en lo bueno y en lo malo. Entonces, hermanos, conocer a Dios es tan bonito, es tan maravilloso, que te hace creer en Él y te hace a la vez confiar en Él. Porque no puedes creer en alguien en quien no puedes confiar. Usted como su pareja, usted no puede casarse con alguien que usted no cree en su palabra, no cree en que le declara su amor, y a la vez vivir con Él no confiando en Él. No se puede. Sería una gran, digamos, hipocresía el decir, amo a tal persona, pero no confío en Él. Creo en tal persona, pero desconfío de Él. Es algo ilógico, hermano. Por eso creer en Dios necesita que usted crea en Dios, sí, pero que también le conozca y conocer sus atributos, conocer quién es Dios y por qué Él obra de la manera en la que Él obra. Eso necesitamos conocerlo como pueblo de Cristo, como iglesia de Cristo. No solo como Jesucristo es la respuesta, sino como tu iglesia, que predicas el evangelio, que estás discipulando, que estás evangelizando a tu vecino, a tu amigo, a tu familia, a donde quiera que estés. Necesitas recordarles que Dios es un Dios soberano, que es un Dios santo y que es un Dios justo y que es juez para dar justicia en lo bueno y en lo malo. Así es que, mis hermanos, este es el estudio, la primera parte de este estudio. Que el Señor les bendiga. Yo sé que será de bendición, no por lo que yo he dicho, sino porque es su misma palabra hablándonos cara a cara, exhortándonos a decir, ven, conoce a Dios. Vamos a orar. Señor, estamos en este momento dándote gracias, Señor, por la vida que nos da. Gracias por tu palabra, Señor, sobre todo. Sabemos que tú eres soberano, hemos conocido que tú eres santo, hemos conocido que tú eres justo y juez, Señor.
y que tú haces justicia sobre lo bueno y sobre lo malo, pero que sobre todo, Señor, en tu santidad y en tu justicia, Señor, tu soberanía prevalece, porque tú orquestas todo de acuerdo a tu designio, de acuerdo a tu voluntad, Señor, siempre, Señor, para llegar a orquestar, Señor, y al final que tú quieres de nosotros, Señor, que es estar contigo, que es reconocer a tu Hijo, que es reconocer a tu Espíritu Santo, y el cual nosotros podamos creer en ellos, creer en que tú, Señor, tienes un plan para cada una de la creación que existe en este mundo, Señor. Y que cada uno de ellos, Señor, algunos no te reconocen, algunos no creen, Señor, algunos no les interesa conocerte, Señor, pero oramos por todos ellos, Padre, para que el Evangelio, Señor, ese Evangelio que enviaste por medio de tu Hijo Jesucristo, pueda ser predicado, Señor, y cada una de esas personas que entiendan, que escuchen, Señor, el Evangelio de que tú eres amoroso y que tú tienes un plan a favor de nosotros, Señor, para llevarnos, Señor, al destino que tú quieres, Padre. Señor, oramos por las iglesias, por las misiones, por cada uno de ellos, Señor, que tienen, Señor, ese deseo, esa voluntad, Señor, de obedecerte a ti por sobre las circunstancias, Señor. Te pedimos por ellos. Gracias, Señor, por la iglesia. Jesucristo es la respuesta, por esta misión, este ministerio que tú estás empezando, Señor. Gracias, Señor, por escoger a cada uno de los líderes y de las personas que están aquí, Señor, detrás de cámaras, Señor, orando, intercediendo, Señor, haciendo el ministerio, Señor, que solamente tú puedes bendecir y que solamente tú puedes levantar, Señor. Gracias por la oportunidad, Señor. Te pedimos todo esto, Señor, pero permítenos poder llegar hacia otro siguiente estudio, Señor, y poder seguir conociéndote a ti, Padre, por medio de tu palabra. Te pedimos todo esto, Señor, siempre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, es así como damos por terminada esta reflexión en línea, agradeciendo a Dios por la vida de nuestro pastor Eric Pedrosa, que nos ha traído esta hermosa palabra. También aprovechamos este momento especial para mandar un saludo y un abrazo enorme a nuestros hermanos del canal La Familia, que nos ven desde Canarias, específicamente en la isla Tranquila. Dios les bendiga, oramos por ustedes y nos resta más que decir que Jesucristo es la respuesta.